Este es un shot de la película Intergalactic de Dynam Animation y Netflix, mientras aún estaba en producción. Y aquí está el render final del plano. Podemos observar el motion blur, el desenfoque del fondo, cómo los colores se van desaturando a medida que se alejan de la cámara, cómo algunas superficies se ven más o menos reflexivas, se resaltan los volúmenes, se dirige la mirada del espectador y también se establece un mood general de la imagen. Este es el trabajo de un lighting artist. Soy Iván Benítez, iluminador en cine de animación. Actualmente estoy trabajando en la película de Spider-Verse y hoy quería hablaros de cuál es exactamente mi trabajo en esta producción y en general el trabajo de un iluminador en cine de animación. Antes de nada os dejaré un vídeo arriba que creo que también os va a interesar, que es sobre iluminación en general, no solo en cine, sino también en pintura, en otras áreas, que es un poquito más general y creo que también os puede gustar, os los dejaré por aquí arriba. El lighting es uno de los últimos procesos o departamentos en una producción de animación, sin embargo, se comienza a plantear y pensar en ello muchísimo antes, en preproducción, que es donde se realizan los color scripts de las películas. Ahí es donde se decide cuál es el mood de cada secuencia, es decir, qué colores se van a utilizar en cada secuencia. El trabajo de un lighting artist para cine de animación no es más que el mismo trabajo que hacen los iluminadores en cine real. Por ejemplo, aquí vemos un rodaje real y vemos cómo están dispuestas las luces. Cada luz es distinta. Hay luces más duras, luces más suaves, se establece una paleta de colores, un mood general de la imagen, etcétera, etcétera. Se intenta resaltar los volúmenes de los personajes, como hablé en otros vídeos sobre iluminación. Sobre los objetivos de la iluminación y creo que esto al final es lo mismo tanto para cine real como para cine de animación. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos en una escena en 3D. En esta escena pues vamos poniendo las luces en el programa de 3D y a medida que va moviéndose el personaje pues tenemos que tratar de que en todos los ángulos, en todas las poses del personaje se vea bien, se lea bien la imagen, lo que está haciendo el personaje, etcétera, etcétera. Cuando llega el proceso del lighting, los iluminadores recibimos una escena. Normalmente, dependiendo del rol de cada artista, pues se encargan de una cosa u otra. Por ejemplo, los leads o seniors o artistas con mucha más experiencia suelen hacer los master lights, que se llaman, que son iluminaciones generales de cada secuencia, ¿no? O sea, ellos como que dentro de cada environment ponen todas las luces desde cero, basándose en el color script, para que el escenario tenga una iluminación genérica que funcione con todos los planos. Luego, los artistas menos experimentados, como los mid y los junior, suelen hacer shots más sencillos, ¿no? Como shots que, digamos, porque los shots tienen como una jerarquía, ¿no? Primero estaría, por ejemplo, los key shots, que son como los planos más importantes, y luego, pues dependiendo de cada empresa se llama de una forma u otra, pero podrían ser los baby shot, por ejemplo, que son planos que vienen después de los key shot, o es que ya digo que depende mucho de cada empresa los nombra de una forma distinta. Por ejemplo, también se pueden llamar same as, que básicamente significa que son planos muy similares al anterior, etcétera, ¿no? O splits, ya digo que cada empresa lo llama de una forma, pero son planos como más sencillos y estos son los que solemos hacer tanto los junior como los mid. En una producción de animación, cuando nosotros recibimos un nuevo plano, lo recibimos con texturas, shading, grooming, etc. Nosotros es que dependemos muchísimo de estos departamentos anteriores, ya que altera muchísimo la forma en cómo percibimos el lighting. Al final la iluminación depende tanto de las texturas y el shading de la escena, también así como el pelo, tanto que, como vemos por ejemplo en este shot que iluminé hace un tiempo, vemos como con un material gris neutro la iluminación funciona de una forma y ahora con materiales finales cambia muchísimo cómo percibimos esa iluminación, los colores, etc. Y es que cuando la luz incide en una superficie va a rebotar el propio color de esa superficie, y esto se debe a que, como en la vida real, los objetos según su color, forma, reflexión, refracción, etc., hacen que la luz se comporte de una forma distinta. Por ejemplo, cuando es una superficie con más relieve, como por ejemplo vemos en esta foto,
los rayos de luz van a rebotar hacia diferentes direcciones. Cuando la superficie es verde, como vemos en esta otra imagen, la luz que se va a rebotar es verde. Cuando, por ejemplo, la superficie es blanca, ese objeto va a absorber mucha menos luz y va a rebotar mucha más luz que si, por ejemplo, la superficie es negra, como vemos en esta otra imagen. Con lo cual, todos estos comportamientos de la luz, estos rebotes de la luz, es lo que va a calcular el programa en el ordenador, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos un buen ordenador para hacer lighting, porque todos estos cálculos son muy costosos a la hora de renderizar y es de lo que nosotros luego dependemos en nuestro trabajo, que muchas veces tenemos que, pues eso, enviar a render y necesitamos que las cosas salgan rápido porque necesitamos tener esas imágenes lo antes posible. Esto es lo que se conoce como Ray Tracing y es lo que se está intentando mejorar cada año tras año, por ejemplo con los renders con la GPU o por ejemplo con los programas que renderizan a tiempo real, etc. Todo esto es bastante técnico y al final es muy complicado de saber qué es lo que hace exactamente el ordenador, pero nosotros tenemos que ayudarle a ese ordenador optimizando las escenas. Como habéis visto, el trabajo de un lighting artist no solamente es algo muy creativo y muy artístico, sino también algo muy técnico. Hay que tener bastantes conocimientos de todo este tipo de cosas porque es importante y prácticamente día a día en nuestro trabajo lo vamos a utilizar. Luego también hay ciertas diferencias, bueno, por no decir que hay muchas diferencias, tanto en animación como en VFX para el lighting. Porque, por ejemplo, yo creo que en animación tendrán sus diferencias, pero al final el trabajo es más o menos el mismo, que es animar. Sin embargo, en lighting el trabajo es muy distinto, porque en VFX el trabajo es mucho más técnico. Al final lo que estás haciendo es matchear una grabación o un plate real. A ti te dan una grabación y te dan un asset en 3D y te dicen que tienes que hacer la iluminación de ese objeto para que se integre dentro de esa grabación, porque luego en compo se va a juntar y entonces tiene que verse bien. Pero sigamos con animación, que al final es a lo que yo me dedico y es lo que más controlo. Después de todo esto, después del render, se renderiza por separado las luces, AUVs, etcétera. Los AUVs explicaré en otro vídeo qué son exactamente. Pero son diferentes capas que luego, o diferentes pases que luego en compo vamos a necesitar para tener mucho más control para poder editar nuestra imagen. Y es que en compo es donde se hacen los retoques finales, tanto de color como de, por ejemplo, podemos hacer también motion blur allí, podemos hacer el desenfoque de la cámara, etcétera. Yo normalmente hago el desenfoque siempre con un Z de focus. Luego hay mucha gente, por ejemplo, que pone las luces de un color neutro, blanco, en el render, en el programa de iluminación de 3D, para luego en compo darle el color final. Yo esto nunca lo hago, pero ahí sé que hay mucha gente que lo hace. Entonces, realmente va muy de la mano en el trabajo de un lighting artist, tanto el programa de lighting de 3D como la composición. Más adelante hablaré en profundidad sobre la compo, ya que bueno, es algo más complejo explicarlo así en un vídeo rápidamente. Pero básicamente es eso, ¿no? Es darle como los retoques finales a la imagen y es el último proceso para dejar ya la imagen finiquitada. Entonces, cuando ya tenemos esto en animación, lo que hacemos es enseñarle el plano pues, a nuestro lead, nuestro supervisor, etc. Y nos lo tienen que ir aprobando poco a poco. Esto depende mucho de cada producción. Por ejemplo, en Spider-Verse me lo aprueba mi supervisor y luego eso se lo enseñamos al supervisor de VFX y luego cuando ya está aprobado se lo enseñamos a los directores de la película y ya te aprueban el plano finalmente. Pero depende mucho al final de cada producción. Pero siempre vas a tener diferentes filtros y va a ir como de menos a más. Al final, normalmente el último que te lo aprueba es, o el director de la peli suele ser el último que aprueba siempre el plano. Y bueno, este es básicamente el trabajo de un Lighting and Compositing Artist en cine de animación. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. No sé si
Si hay algo que no sabíais, bueno, no sé, escribidme en los comentarios qué os ha parecido, qué os ha parecido, pues eso, más interesante o que os haya sorprendido o lo que sea. Y nada, bueno, me podéis también escribir en los comentarios vídeos para ideas para futuros vídeos, etcétera. Y eso, nada, bueno, que os suscribiros si queréis, habrá más vídeos de este estilo, hablando más en profundidad sobre todo este tipo de procesos, todo este tipo de cosas. Y eso, nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.